Corroboramos que el observador de Radio Caracas Televisión se consolida como una tribuna abierta a la libertad de expresión. Desde el observador saludamos de nuevo a los distintos canales del hemisferio y estaciones de radio que nos ven y escuchan, y a quienes nos siguen día tras día por internet y medios alternativos. Internacionales. Los analistas no se equivocaron. El caso de Radio Caracas Televisión encendió el debate en primera sesión plenaria de la 37ª Asamblea General de la OEA que se efectúa en Panamá. Los protagonistas, por un lado el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Nicolás Maduro, y por el otro la secretaria de Estado norteamericano, Condoleezza Rice. Y es que para la diplomática estadounidense, el cierre de Radio Caracas Televisión es una medida antidemocrática. Estar en desacuerdo con un gobierno no es antipatriótico. Y ciertamente no debe ser un crimen en ningún país, especialmente en una democracia. Para mantenernos dentro del artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana, hacemos un llamado al secretario general José Miguel Insulza para que vaya a Venezuela y haga consultas de buena fe con todas las partes interesadas y que presente un informe completo a los cancilleres del Consejo Permanente. Las palabras de Rice desataron la ira del canciller Maduro, quien trató de defender la posición del gobierno venezolano, bajo un argumento que, dicen los entendidos en materia política, utilizan a conveniencia. La intervención de la representante del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica constituye un intervencionismo inaceptable en los asuntos internos de una nación democrática, soberana, como la República Bolivariana de Venezuela, y de esa manera lo rechazamos. El careo entre ambos diplomáticos se extendió por más de 2 horas. Al finalizar, Rice solicitó al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que viaje a Caracas para que elabore un informe completo sobre el cierre de RCTV. Mercedes París, El Observador. El caso de Radio Caracas Televisión ha sensibilizado a todos los sectores en la 37ª Asamblea General de la OEA. De hecho, tal y como nos comenta, nos reporta nuestro compañero David Pérez Hansen, productor ejecutivo de la Gerencia de Información de Radio Caracas Televisión, así sucedió. Veamos. El tema está en todo el ambiente de la Organización de Estados Americanos, y de acá no se habla de otra cosa que no sea Radio Caracas Televisión, la muerte de la libertad de expresión en Venezuela, el cierre del canal más antiguo. Eso quedó demostrado en la rueda de prensa inicial del secretario general de la OEA, Insulza, cuando todas las preguntas fueron en torno al tema de Radio Caracas Televisión. Pese a todo el lobby que ha hecho el gobierno de Venezuela, hay algo que no han podido ocultar, y es que la gente entiende que en Venezuela se le dio un golpe mortal a la libertad de expresión. El periodista David Pérez Hansen apuntó que todos los cancilleres ya tienen conocimiento del caso de RCTV, y eso ya es una victoria. Panamá. Los medios de comunicación aglutinaron una jornada de protesta por el cierre de Radio Caracas Televisión y a favor de la libertad de expresión. La salida del aire del canal más antiguo de la televisión venezolana, Radio Caracas Televisión, sigue siendo el protagonista en la prensa, la radio y la televisión panameña. Tanto los comunicadores como la opinión pública de este país siguen muy pendientes y de cerca el caso de la planta televisiva. Pero además este tema ha trascendido las fronteras. Y precisamente en solidaridad con los periodistas venezolanos y en rechazo al cierre de RCTV, los periodistas dejaron por 30 segundos sus pantallas en negro con un mensaje a favor de la libertad de expresión en Venezuela. Por su parte, todos los diarios dejaron la segunda página de sus periódicos en negro y sin información como medida de protesta. Mi principal mensaje es a que no se dejen vencer ante cualquier mensaje que estén escuchando afuera, porque las verdaderas convicciones no las atañe a nadie. Además, los periodistas asistieron a la sala de redacción de sus trabajos para realizar su jornada laboral vestidos con camisas en negras que transmitían un mensaje solidario para Radio Caracas Televisión. La jornada de protesta terminó con una manifestación pacífica en las puertas en donde se reunía la Organización de Estados Americanos. Lo que está pasando en Venezuela me hace recordar lo que pasó en Panamá. Por eso nosotros los periodistas panameños estamos defendiendo la libertad de expresión aquí en Panamá y en el mundo entero, especialmente hoy Venezuela, que la libertad está guardada. Los gobiernos de la región deben entender que siempre sobre las espadas y sobre las armas se va a imponer la mente y la libertad, y eso es innegociable. A esta marcha también asistieron venezolanos quienes residen en Panamá y están descontentos por las políticas del gobierno de Hugo Chávez Frías. Pero lo importante es que esta lucha de los medios de comunicación de este país no termina acá. Dijeron que iban a estar muy pendientes y van a hacerle seguimiento al caso de Radio Caracas Televisión, y además exhortaron a los gremios periodísticos de otras naciones del continente para que estén muy pendientes de esta lucha por la libertad de expresión hasta que el gobierno venezolano le
devuelva la señal abierta a Radio Caracas Televisión. Desde Ciudad de Panamá, los enviados especiales Will de John Azuaje, Michael Rizquez y Luciana Ríos, El Observador. Mediante un comunicado, la Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información, conformada por periodistas de El Salvador, Argentina, República Dominicana, Honduras, Panamá, Estados Unidos, México, Nicaragua, Costa Rica y Perú, solicitaron a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos que reformen sus legislaciones a fin de que los delitos de difamación, calumnias o injurias no puedan ser utilizados como herramientas que obstaculicen el pleno ejercicio de la libertad de expresión. Igualmente solicitaron que reformen su legislación de carácter civil para permitir la reparación de daños al honor y que se condene como atentado a la libertad de expresión el otorgamiento y renovación de frecuencias de radio y televisión con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar. La Red Liberal de América Latina, constituida por organizaciones civiles, instituciones y partidos políticos, se pronunció en contra de la medida de cierre de Radio Caracas Televisión mediante un comunicado en el cual hace un llamado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana para que combatan todos los medios jurídicos la violencia que hoy sufre RCTV, pero también a un sinnúmero de venezolanos cuyo único error ha sido pensar distinto al presidente Chávez. Entre tanto, en diversas ciudades del mundo, cientos de personas acudieron a las puertas de las embajadas venezolanas para protestar por la medida de cierre de Radio Caracas Televisión. En Atlanta, más de 250 ciudadanos oriundos de nuestro país, portando banderas volteadas en señal de auxilio, con lazos negros y bocas tapadas, se desplazaron a una sede de la prestigiosa cadena de televisión para alzar su voz y solicitarle al gobierno de Hugo Chávez Frías el respeto a la libertad de expresión y a los derechos humanos. Por su parte, y con la misma consigna, quienes residen en Barcelona y en Londres también manifestaron ante las legaciones venezolanas. Colombia. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez dispuso el traslado de Rodrigo Granda, mejor conocido como el canciller de las FARC, dentro de un plan para excarcelar a unos 200 rebeldes, un gesto unilateral que busca la liberación de la antigua candidata presidencial Ingrid Betancourt y otros rehenes. El dirigente rebelde fue desplazado a bordo de un helicóptero desde una prisión en el norte del país hacia Bogotá, custodiado por policías en compañía de miembros del Ejecutivo neogranadino.